La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Ministro Gerardo Torres García y diácono Abraham del Ángel Cruz. En esta ocasión daremos continuidad a la quinta parte del segmento La armonía en el hogar, con el tema titulado Reglas en la educación de los hijos, primera parte, donde analizaremos la forma de educación generacional. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, abril-junio de 2004, escrito por el ministro Elí Ortiz Fuentes. En los podcasts anteriores del segmento La armonía en el hogar, consideramos desde el punto de vista bíblico la educación de los hijos, por lo que en esta ocasión analizaremos este mismo tema desde el punto de vista práctico, es decir, no se incluirán textos bíblicos, sino conceptos y puntos de vista que han sido observados, así como algunos comentarios recibidos de hermanos. La convivencia diaria con los hijos, principalmente con adolescentes y jóvenes, no es fácil. Los intereses personales son causa de pleitos y discusiones entre hermanos, y cuando hay discusiones entre los miembros de la familia, hay problemas, ya que cuando menos no faltará que uno de los miembros de la familia manifieste problemas de conducta, lo que romperá con la armonía que todos deseamos. Considero necesario mencionar, antes de entrar en el tema principal, los comentarios que comúnmente vierten algunos miembros que rodean a un hogar y que regularmente aumentan los problemas en lugar de solucionarlos, siendo entre otros los siguientes. No faltará el sabio consejo de las tías conocedoras u otro familiar cualquiera, argumentando que a los hijos, sobre todo cuando son niños, hay que dejarlos que hagan lo que quieran para no degradar su autoestima y propiciarles un nivel de vida emocionalmente más sano, y haciendo énfasis en el cuidado que se debe tener sobre la forma en que nos dirigimos a un niño, al cual, según ellas, nunca debemos decir no, satanizando esta palabra. También muchos padres consideran que a los hijos no se les debe decir no con la excusa de que se vuelven inseguros. La palabra no es tan terrible como parece. Con conocimiento de causa puedo decirles que la firmeza sin la intransigencia nos da como resultado el respeto, porque no hay hijo que no llegue a abusar. Por ello, no debemos sentir temor de usar esta palabra. También incluimos la actitud de los abuelitos, quienes ven en sus nietos la oportunidad de resarcir todo aquello que no otorgaron a sus hijos, para mitigar su sentimiento de culpa, por lo cual pretenden otorgar a los nietos todo cuanto éstos piden, y quienes además a favor de su defensa dicen: las abuelas estamos para consentir, no para educar. Para eso están ustedes. No regañes a mi hijo. Dale lo que te pide, sino ¿para qué lo trajiste al mundo? Sin menospreciar la participación familiar, es importante tener en cuenta que es en el hogar en donde se aprende a practicar el respeto que debemos a los demás, así como la disciplina y reglas a observar, iniciando sobre todo por nosotros mismos, y que solo nosotros como padres se lo enseñaremos y nadie más. Asimismo, es necesario mencionar el concepto o comentario que los hijos tienen de los padres, sobre todo señalar que esos mismos pensamientos los tuvimos nosotros mismos en aquella época cuando nos tocó desempeñar el papel de hijos de familia. Con la llegada de la modernización y los adelantos de la ciencia, en donde se tiene acceso a los teléfonos celulares inteligentes, automóviles modernos computarizados, computadoras, tablets, etc., atrás queda la vieja fórmula de obedecer sin discusión u objeciones las instrucciones de los padres, y con la firme idea de que todos los sufrimientos generacionales de los años 80 y 90, en donde el pelo puntiagudo por el gel,
los aretes o los piercings colocados en la nariz, lengua u otras partes del cuerpo que en otro tiempo eran inimaginables y que al usarlos desquiciaban a nuestros padres, nos comprometían a nosotros y en esta época de hijos a prometernos a nosotros mismos una y mil veces hasta la rabia frente a todo el mundo el que jamás seríamos o actuaríamos así con nuestros hijos. Nos resultaba difícil entender la actitud de nuestros padres hacia nosotros, por lo cual a nuestra mente surgían una y mil veces los pensamientos y preguntas, mejor muertos que ser como nuestros padres. ¿Qué daño le hace al viejo que no me rasure? Que traiga el cabello largo o peinado de tal o cual manera, que use un piercing. No, el padre autocrático no tendría espacio en nuestra persona, ni en las generaciones posteriores. Nuestros hijos conocerán lo que es tener un verdadero amigo en casa. Desempeñando la función de hijos, siempre nos parecen incomprensibles y hasta exageradas las actitudes de nuestros padres o sus enojos por la simple razón de que llegaremos tarde a casa, o también cuando escuchamos el clásico Ponte a estudiar o a hacer algo de provecho. No quiero que estés dormido en el día. O te portas bien o te vas al colegio militar. Toma tus cositas y te vas de la casa. Es la última que te paso. Si no te gusta, tienes que trabajar para que pagues tus propios gastos. Todo esto nos llevó a pensar y tomar la firme decisión de yo no me casaré y si tengo hijos no los trataré igual. Sin embargo, ya en el papel de padre surge un cambio en la forma de pensar y las expresiones son, pero si yo tenía muy claro cómo quería ser, yo actuaría con mis hijos de manera diferente a mi papá. Mi actitud sería de tolerancia y comprensión. Al final de cuentas, los adolescentes, al igual que los padres, estamos cortados por la misma tijera. Como hijos, siempre vemos en nuestro padre la figura del despotismo, ilustrado con una imagen que corresponde a un dictador. Algunos hermanos adultos con cierta nostalgia dicen, si obedecí, fue por conveniencia, nunca por amor, respeto o consideración. Vamos a ponernos de acuerdo, solía decir mi padre, y eso significaba que se iba a hacer lo que él mandaba. Así de sencillo. Y esa práctica funcionó a la perfección con el abuelo de mi papá, con sus hijos, y el papá de mi papá con él y mi papá conmigo. Es por esta razón que ahora quieren educar a sus hijos como ellos fueron educados. También existen hermanos que se quejan de su pareja acusándoles de intransigente, de amargado, de ser de línea dura, sobre todo al inicio de sus funciones como padres les es difícil y más aún porque no existe apoyo mutuo, y es cuando se llega a hablar de divorcio. Despertar a la realidad cuesta trabajo. Ser padre, madre o tutor no es fácil, sobre todo cuando nos enfrentamos a tantos tabús, mitos e ignorancia. La paternidad es un acto de fe y un alto sentido de responsabilidad delante de Dios. En la educación de los hijos, mayormente a partir de la adolescencia, la disciplina debe ser un asunto importante y prioritario, y necesariamente ser considerado dentro del hogar paterno, pero ya no debemos concebirla como un secreto de Estado, en donde obligadamente todo tenga que ser oscuro, turbio y encaminado a eliminar al adolescente transgresor. La adolescencia no es un hecho aislado de la familia, es parte importante dentro de la misma. Hay de aquellos padres que al primer berrinche del hijo se dejan manipular, sobre todo cuando muestran tibieza y falta de carácter. Es un error el pensar que por su corta edad no saben o no entienden, cuando casi siempre saben cómo actuar con nosotros, y esto a cualquier edad. Los hijos son manipuladores por excelencia y no dudarán en utilizar cualquier medio que se encuentre a su alcance para obtener lo que desean. Respingarán hasta con agresividad por sentirse coartados en su libertad. La experiencia de vida nos enseña que o somos conchudos y dejamos que nuestros hijos hagan y deshagan a su antojo, o tomamos la firme decisión de imponer orden en el hogar. La diferencia es que de nuestra decisión dependerá el bienestar de su futuro. Debemos tener presente que como padres somos sus guías,
Con energía y firmeza se puede encauzar su propia vida. Ellos nos necesitan cuando no saben qué hacer en su libertad durante su etapa de desarrollo. Por otro lado, cuando el afecto profundo y franco se ve opacado por el estrés de los padres, las consecuencias son desalentadoras. La paciencia se agota y se recurren a los errores. El resultado es muy sencillo. De la disciplina infantil se llegó a la indisciplina de la adolescencia, de esta al caos, y en el caos no hay convivencia familiar, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Al menos eso es lo que creen nuestros hijos. También un afecto mal enfocado puede causar males irreversibles. Creemos que es necesario tratarlos siempre como niñitos y sin embargo nos muestran cada día que transcurre que su alejamiento debe darse si queremos formar en ellos hombres y mujeres autosuficientes, independientes, en donde sepan dar a los padres el lugar que les corresponde sin que les llegue a causar ningún tipo de conflicto emocional, como el pensar que los viejos no tienen dónde o con quién quedarse cuando se vuelven ancianos. Tal parece que los educamos para convertirlos en nuestras sillas de ruedas. Los transformamos en nuestros pasaportes para pasar lo mejor posible en nuestra tercera edad. Queremos como padres seguir controlando todo su mundo, de tal forma que al convertirlos en nuestros confidentes, sentimos también que eso nos da poder sobre ellos. El resultado solo puede ser uno: falta de respeto. En la familia, no todos somos iguales. Como padres, debemos mantener esa distancia de autoridad que Dios nos ha otorgado sobre los hijos. Ser sus amigos, pero nunca sus cuates. Divertirnos juntos, pero en un ambiente de respeto mutuo. El amor se gana, no se impone. La cooperación y la armonía en el seno familiar ya no responden como en años anteriores, cuando hacíamos que nuestros hijos nos obedecieran a punta de castigo o premio, con lo cual se infundía temor, pero nunca respeto. Mis amados hermanos, hemos concluido con la primera parte de este segmento, reglas en la educación de los hijos, deseando en nuestro Dios que este tema sea de grande provecho en la vida de cada una de nuestras familias. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.